Al ver las distintas doctrinas católicas romanas, en la que muchas de ellas contradicen las Escrituras, la pregunta natural que puede surgir en un estudiante de la Biblia es conocer la historia que la rodea. ¿Cómo surgió la palabra católica como nombre y su resignificación a través de los siglos? Cuando leemos la Biblia, no encontramos en ningún lado la palabra católica para referirse a la Iglesia de Cristo. Por lejos, el nombre compuesto más elegido por los apóstoles y padres de la Iglesia no es el de Iglesia Católica, sino el de Iglesia de Dios. Pero cuando estudiamos escritos de la patrística de los 3 primeros siglos, vemos que esta palabra, católico o católica, se utiliza como un adjetivo y no como un sustantivo. Esta es la historia de cómo un adjetivo no muy utilizado pasó a ser por decreto imperial el único nombre permitido para los cristianos a finales del siglo IV. El término católico no es de origen cristiano y era utilizado por reconocidos filósofos griegos como Aristóteles o Zenón para referirse a que algo es universal, o sea, que estaba en todo el mundo. Por ejemplo, podemos ver este término en las paradojas de Zenón del siglo IV a.C. Comenzado el segundo siglo, vemos por primera vez que Ignacio, obispo de Antioquía, utiliza el adjetivo en su carta a la iglesia de Esmirna. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia universal. Ignacio, al igual que todas las citas de los líderes de los primeros siglos, cuando utilizaban esta palabra para referirse a la universalidad de la Iglesia, lo hacían como adjetivo, y no como un sustantivo o nombre propio. Y esto puede verificarse a través de los mismos líderes eclesiásticos de los primeros siglos. Al igual que Ignacio, otros escritores como Justino Mártir, Tertuliano e Ireneo utilizaron la palabra como adjetivo para otras referencias. Por ejemplo, Justino la usó para definir que la resurrección es universal. Tertuliano la usó para definir el amor universal de Dios, llamándolo la bondad católica de Dios, e Ireneo para definir que los vientos vienen de todas partes, y también para referirse a una economía universal y substancia universal. Más contundente aún, es que esto mismo es reconocido por la Enciclopedia Católica, que es la enciclopedia oficial del catolicismo. Los expertos católicos allí reconocen esta verdad. La palabra católico, católicos de catoló a través de todo, es decir, universal, aparece en los clásicos griegos, por ejemplo, en Aristóteles y Polibio, y los padres de la Iglesia la usaron libremente en lo que podemos llamar su sentido primitivo y no eclesiástico. Entonces, de las muy pocas menciones del segundo siglo, podemos encontrar la de Ireneo de León, en su escrito contra las herejías. Ireneo escribe en pos de exhortar a reconocer una sola fe universal, en contra de las sectas gnósticas, que renegaban de las escrituras en temas centrales como la cristología, porque en la Iglesia universal, se conserva la única y misma fe en todo el mundo, como ya hemos dicho. Como dijimos anteriormente, el nombre compuesto más utilizado por los padres de la Iglesia en los primeros siglos, es Iglesia de Dios, y por lejos, más preferido para referirse a ella. Policarpo la utiliza en su carta a los Filipenses. Ignacio la utiliza 4 veces, en 3 cartas distintas. A los filadelfianos, a los esmirneanos y a los tralianos. Por su parte, Clemente de Roma también se vale de utilizarla en su carta a los corintios. Y más tarde, Ireneo de León la utiliza 3 veces, en su escrito, contra las herejías. Esto corresponde al uso del apóstol Pablo, quien es el que más la ha utilizado en sus epístolas. En total, 12 veces, en 6 epístolas distintas, para referirse a la Iglesia. Puedes pausar el video si quieres tomar nota. Cirilo de Jerusalén, quien fue obispo del tercer siglo,
es el primer testimonio que tenemos de alguien quien cree necesario que el adjetivo católica pase a ser el nombre propio del cristianismo, reemplazando al nombre simple de iglesia. Dado que la palabra eclesia se aplica a diferentes cosas, como también está escrito de la multitud en el teatro de los Efesios. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y puesto que uno podría propia y verdaderamente decir que hay una iglesia de malhechores, me refiero a las reuniones de los herejes, los marcionistas, los maniqueos y el resto. Por esta causa, la fe les ha entregado ahora con seguridad el artículo, y en una santa iglesia católica, para que evite sus miserables reuniones y permanezca siempre con la santa iglesia católica en la que fuiste regenerado. Y si alguna vez estás de residencia en ciudades, no preguntes simplemente dónde está la casa del Señor, porque las otras sectas de los profanos también intentan llamar a sus propias guaridas casas del Señor, ni simplemente dónde está la iglesia, sino dónde está la iglesia católica. Porque este es el nombre peculiar de esta santa iglesia, la madre de todos nosotros, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Esto demuestra contundentemente que por el testimonio de Cirilo, los padres apostólicos y los cristianos primitivos llamaban con el sustantivo propio de iglesia a la congregación de cristianos, y no había magisterio en los 2 primeros siglos que por la tradición ordenase llamar al cristianismo con un adjetivo, con el nombre de catolicismo, hasta el siglo III y IV. El término siempre se usó como adjetivo y no un sustantivo. Por último, tenemos el momento histórico clave en la cuestión del nombre propio que adoptó el romanismo, como cristianismo católico o Iglesia católica. Teodosio I, emperador romano entre el año 379 y 395, declaró a la Iglesia católica como la religión oficial del Imperio Romano, proclamándolo en el Edicto de Tesalónica en el 380 DC. Es nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sujetas a nuestra clemencia y moderación, profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y Pedro, obispo de Alejandría, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la Santa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que a los demás los juzgamos de dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto, primero de la venganza divina, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa, que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Como vemos, lo que antes era para los líderes cristianos defender con tinta y pluma, refutando las herejías, ahora sería objeto de persecución bajo castigo imperial a aquellas sectas gnósticas y todo aquel que ose contradecir la doctrina imperial, que ya no sería la misma, e incluso contradeciría la misma palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana, las 14 iglesias autocéfalas ortodoxas orientales, las 4 iglesias católicas del Oriente, junto con la Iglesia asiria y caldea, y la Iglesia anglicana, continúan identificándose como católicas, de acuerdo con las tradiciones apostólicas y la sucesión. Por otro lado, el protestantismo y evangelicalismo acepta la catolicidad como adjetivo, mas no como sustantivo único, para referirse a la Iglesia de Dios. Defendemos el correcto uso de este adjetivo a la Iglesia, que es una. Haciendo un paréntesis, hoy existe dentro del protestantismo o evangelicalismo un adjetivo para la doctrina no hereje. Es el término Iglesia de sana doctrina, la cual refiere a las iglesias que siguen la doctrina de Jesús dada por sus apóstoles. Mientras que las iglesias liberales y las iglesias del movimiento de la prosperidad no suelen utilizarla,
e incluso los liberales se burlan de la sana doctrina. Pero imaginemos que un presidente en 100 años, por decreto hiciese ilegal cualquier iglesia que no sea de la sana doctrina, y los persiga de diferentes maneras, cerrando sus lugares de reunión. Eso es lo que hizo el emperador Teodosio. Tomar un adjetivo válido, que correspondía a las iglesias que enseñaban el Evangelio con una cristología escritural, y hacerla por decreto, un nombre propio para la iglesia en general, persiguiendo a las contrarias por la fuerza imperial. Y hablando claro, las sectas gnósticas estaban en contra de toda cristología que los apóstoles enseñaron, y por lo cual también se contrapone a la teología evangélica o protestante. Como iglesia que apela a los evangelios, incluso hoy defendemos la doctrina cristianas, de variantes gnósticas que reaparecieron, por ejemplo, del arrianismo. Pero al igual que los apóstoles y padres apostólicos, la defensa de la doctrina nunca debió ser por la violencia, sino en la apelación de las Escrituras como máxima autoridad de fe y conducta. Al día de hoy, el romanismo defiende su nombre propio, dado en el siglo IV. Iglesia Católica. Esto, por encima de lo que realmente es la composición más importante de lo que es la Asamblea de Cristianos. La Iglesia de Dios. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la Iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz.